Es el relato más conocido de la historia, la vida de Jesús. Pero parte de ella ha permanecido oculta durante miles de años. La historia de su familia. El genealogista Tony Burrows intenta descubrir quiénes fueron los familiares de Jesús. Se ha reencontrado con pistas enterradas en el pasado y ha tratado con expertos que revelan que Jesús tuvo una gran familia. Ahora vemos claramente que tenía familiares, tenía hermanos, tenía al menos una hermana. Y como en cualquier familia, la convivencia no era sencilla. Tenía hermanastros, había rivalidades, había peleas, gente que no se llevaba bien. Tradicionalmente se ha creído que Jesús era un hombre que actuaba en solitario, pero en realidad su familia tuvo mucho que ver con su misión. Tony ha descubierto que los hermanos de Jesús fueron discípulos suyos y que su madre y sus hermanas estuvieron en la última cena. Por primera vez, Tony reconstruye minuciosamente el papel que desempeñó la familia en la vida de Jesús. Averigua que eran miembros de una poderosa dinastía con un enorme papel estratégico que le apoyaron mientras vivió y que perpetuaron su memoria tras su muerte. Algo va a pasar que cambiará el mundo. Puede que, en más de un sentido, el cristianismo le deba mucho a la verdadera familia de Jesús. La verdadera familia de Jesús. Durante siglos se ha mantenido que Jesús fue hijo único y que creció tranquilamente en su Nazaret rural junto a sus padres José y María. Sin embargo, su historia es mucho más profusa de lo que imaginamos. El detective y genealogista Tony Burrows investiga con el fin de encontrar a la verdadera familia de Jesús. Ha viajado por 3 continentes buscando con dedicación pistas que le permitan localizar el árbol genealógico de Jesús. Y lo que Tony ha descubierto por ahora ya le ha hecho cambiar de parecer. Durante toda mi vida siempre he pensado que Jesús era hijo único. Nunca imaginé que tenía una familia tan grande. Jesús tenía hermanos, hermanas, tías y tíos. Y creció rodeado del ruido propio de una vida familiar normal. El árbol genealógico de Jesús era complejo, rico y variado, y respondía al modelo de una familia influyente. José había estado casado antes de conocer a María, y algunos de los hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de su primer matrimonio. Salomé, Miriam, Santiago y José eran los hermanastros mayores de Jesús. Pero también se ha descubierto que Jesús tenía 2 hermanos de sangre, Simón y Judas, y que tenía un primo, Juan, que se convertiría en una de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, Tony quiere saber si la familia de Jesús jugó algún papel importante en su misión. La sabiduría tradicional dice que no. De hecho, los evangelios parecen indicar que Jesús actuaba solo, con la única ayuda de un grupo de discípulos. Aunque se hace mención de su familia durante su infancia, no ejerció un gran protagonismo cuando Jesús alcanzó la edad adulta. En las pocas ocasiones en que se cita, Jesús se enfrenta a sus parientes. Los evangelios describen un incidente que se produce cuando Jesús está predicando ante la multitud y le comunican que han llegado los miembros de su familia. María quiere ver a su hijo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Abrid la puerta y hacedlos entrar, ¿es mi familia? No. Dice, estos hombres de aquí, estos son mi familia. Parece ser que la gente que había crecido con él y que mejor le conocía, le rechazaba públicamente. Pero Tony no cree que esta sea toda la historia.
Mientras escudriña bajo la superficie del retrato del Evangelio, descubre pistas que indican que, lejos de estar dividida, la familia de Jesús desempeñó un papel decisivo en su misión. Creo que hubiese sido difícil que Jesús hiciera las cosas que hizo sin el apoyo de su familia. Tony descubre que el hermano mayor de Jesús, Santiago, fue uno de sus discípulos. Su hermana podría haber sido una de sus más comprometidas seguidoras. Su madre permaneció a su lado hasta la crucifixión. Y algunos de sus familiares fueron testigos clave de la resurrección. Pero comencemos por la primera persona que influyó en el ministerio de Jesús, su propio primo. Los evangelios describen un acontecimiento trascendental cuando Jesús tenía 30 años, su bautismo. El hombre que lo bautizó fue uno de los personajes más célebres de la Biblia. Su primo, Juan Bautista. Fue una experiencia que marcó el comienzo de la misión de Jesús. Lo poético es que los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Qué significa eso? Significa que, por primera vez, Jesús comprende clara y profundamente que Dios le ha escogido para algo importante. La experiencia compartida en un acontecimiento tan profundo y espiritual da a entender la estrecha relación entre Jesús y Juan. ¿Qué influencia ejerció Juan Bautista en Jesús? Probablemente fue la persona más influyente de su vida. No solo les unía su misión y su pasión, sino también su genealogía. Compartían los mismos genes. Pero no solo Juan desempeñó un papel clave en el ministerio de Jesús. Tony tiene pruebas de que 2 de los hermanos de Jesús fueron discípulos suyos. Las cartas de San Pablo a los Corintios son una de las primeras fuentes de información más fidedignas sobre los discípulos. Su primera carta a los Corintios demuestra que Santiago, el hermano de Jesús, fue en realidad un discípulo. Pablo se refiere a él como apóstol, una palabra que en los evangelios siempre hace referencia a los 12 discípulos. Para el historiador bíblico Robert Eisenman, esto prueba que Santiago fue uno de los más fieles seguidores de Jesús. Esta es una excelente prueba de que Santiago no solo fue uno de los apóstoles clave, sino uno de los primeros apóstoles, uno de los que Pablo llama los pilares. Pero puede que no hubiese sido el único hermano que siguiera a Jesús. Hay indicios de que Judas, también hermano de Jesús, estuvo involucrado en la misión. Aparentemente, esto no parece probable, dado que el único discípulo llamado Judas en los evangelios es Judas el traidor. Pero es muy probable que hubiese un segundo Judas entre los discípulos, Judas Tomás, el apóstol al que se conoce popularmente como el incrédulo. ¿Podría ser este su hermano? Con el fin de hallar más información, Tony se dirige a Oxford, en Inglaterra, para reunirse con el historiador bíblico Mark Goodacre. Goodacre ha estudiado el significado del nombre Tomás en el siglo I. La palabra Tomás aparece en la lista de discípulos que hay en los evangelios, y esto resulta bastante extraño, puesto que Tomás no era un nombre corriente en el siglo I. No es el nombre que una madre y un padre le pondrían a su hijo. Es una palabra aramea que significa mellizo. Puede que sea el apodo de esa persona. En los evangelios se ponían apodos para evitar la confusión cuando 2 discípulos se llamaban de igual forma. Así que a Judas, el hermano de Jesús, se le puso Tomás o mellizo para distinguirlo del otro discípulo que se llamaba igual, Judas Iscariote. Pero si el discípulo Judas Tomás era en efecto hermano de Jesús, significaría entonces que Jesús tuvo un hermano mellizo. Es una idea controvertida, pero no del todo nueva.
Hay una leyenda del siglo III, Los Actos de Tomás, que afirma que Jesús tuvo un hermano mellizo que se le parecía mucho. Mark Goodacre cree que la leyenda tiene una base verídica. Creo que es poco probable que Jesús tuviera un hermano gemelo, pero el origen de la historia o el dato histórico valioso puede haber sido que uno de los hermanos de Jesús se pareciera bastante a él y originara el apodo de el mellizo o Tomás. Así que el discípulo descrito en los evangelios como Tomás no es otro que Judas, el hermano de Jesús. Para mí tiene sentido que los hermanos de Jesús pudieran haber sido algunos de sus discípulos, porque la familia es tu mayor aliado y la lealtad en esa familia puede que fuera muy fuerte. Pero los hermanos de Jesús no fueron los únicos que le apoyaron. Su hermana Salomé también podría haber desempeñado un papel activo. El Evangelio de Marcos se refiere a Salomé como seguidora de Jesús. Marcos no dice que sea su hermana, pero por esa razón es una pista contundente. Con frecuencia los evangelios mencionan nombres de personas sin explicar quiénes son, precisamente porque por todos era conocida su relación con Jesús. Vicky Phillips cree que de eso se trata en este caso. Salomé es un nombre demasiado habitual para suponer que se trata de una simple mujer que le siguió. Por lo que creo que Marcos da por sentado que los lectores saben quién es, que se trata de la hermana de Jesús. Es una posibilidad extraordinaria, una seguidora de Jesús y no cualquier mujer, sino su propia hermana. Pero todas estas revelaciones solo sirven para aumentar el misterio. ¿Por qué la familia de Jesús habría de ayudarle? Tony vuelve a ahondar en el árbol genealógico de Jesús y cree que la respuesta puede estar en los secretos de sus antepasados. La familia de Jesús pudo formar parte de una dinastía en el seno de la cual se esperaba que un día nacería un Mesías real. Los evangelios conciben la misión de Jesús como algo que llevó a cabo solamente con la ayuda de 12 discípulos elegidos. Incluso sugieren que cuando se hizo hombre, él y su familia estaban enfrentados. Pero el genealogista Tony Burrows ha descubierto que sus familiares no estaban ni mucho menos distanciados de él. En realidad, sus hermanos y una